Buenas tardes con todos. Por favor, esperemos unos minutitos a que se conecten el resto de compañeros. Gracias. Buenas tardes con todos. Bueno, empecemos a pesar de que estemos cada vez menos personas. Esperemos que ya se vayan conectando el resto de compañeros, pero no podemos suspender la clase. Quiero empezar, hoy nos toca la, la memoria audiovisual, empezar con un trabajo de Chile sobre los sucesos que les pasó a ellos, parecido a lo de octubre del año 2019 acá en Ecuador, o los sucesos en Colombia también, sobre lo del trabajo de la memoria. Empecemos viendo este pequeño corto, dura un minuto, y después continuamos hablando.
Bien, este es el trabajo que quería enseñarles para iniciar la clase sobre la importancia de guardar la memoria. Y esto también unido a un trabajo sobre la UNESCO, que es un trabajo también sobre lo que es el patrimonio audiovisual y el patrimonio fílmico. Igual es un trabajo cortito que quiero participarles. Veámoslo y seguimos hablando, por favor. Un recuerdo bello. Bien, bien, este es el trabajo que quería presentarles, ¿no? Sobre la importancia de los archivos y el patrimonio, ¿no? Que se tiene que guardar. Lamentablemente en nuestro país no hay una conciencia sobre la importancia de guardar los archivos. En la Cinemateca Nacional eh, estamos empeñados en esta tarea, en este trabajo de preservación de los archivos. Y como decía el último documental, no tiene mucho sentido si esos archivos solo se los guarda. Entonces, el trabajo que hay que hacer con los archivos no es solo guardarlos, restaurarlos, archivarlos, catalogarlos, digitalizarlos y exhibirlos, que es la tarea que estamos realizando. Como ustedes conocen, yo ya les he dado la referencia de la Cinemateca Digital, en donde están subidas las películas que se mantienen más antiguas del cine ecuatoriano. Ustedes pueden consultar ahí. Y una de las labores que también estamos realizando, estamos empeñados, es el área de educación. Una parte de eso son estos talleres que estamos realizando, ¿no? Es importante la parte de educación cinematográfica que venimos realizando en la Cinemateca, no de ahora, sino desde hace mucho tiempo atrás. Y la otra parte que es muy importante es la exhibición, ¿no? Lo que se conoce como la consulta pública. Eso también estamos realizando. ¿Qué es la consulta pública? Pues es una unidad con un monitor, un computador, en donde la gente interesada puede entrar y revisar material de cine ecuatoriano, toda la información que se tiene y ver películas, ¿no? Películas del archivo básicamente. Ese es el trabajo que estamos realizando y que estamos empeñados en hacerlo. Pero este trabajo viene unido también a algo que venimos trabajando desde hace algún tiempo, que es la plataforma Evelina. Quiero enseñarles a ustedes un poco esta plataforma, cómo ingresar, ¿no? Y cómo podemos utilizar la misma. Eh, ya les comparto, denme un segundito, ¿no? La plataforma esta. Ya.
voy a hacer todo el proceso de entrar para que ustedes vean, ¿no? Para buscar la plataforma. Entonces, nosotros en cualquier buscador de Google ponemos la Cinemateca Nacional, ¿no? Para que ustedes ya lo buscan como Cinemateca Nacional del Ecuador, ¿no? Aquí ustedes tienen lo que les decía, la Cinemateca Digital, y el proyecto más actual es Evelina. Lleva este nombre porque Evelina fue la primera actriz del cine ecuatoriano que trabajó con Augusto San Miguel. Entonces, un poco en homenaje a esta mujer es que esta plataforma se llama así. Ustedes aquí pueden ver la cronología de la memoria audiovisual del Ecuador desde 1840 hasta el año 2021. Una cosa importante de aquí es que, por ejemplo, uno de los archivos más importantes es el que desarrolló Fernando Mieles con una entrevista a Augusto Valle, un cineasta guayaquileño que produjo en los años 70 y 80, ¿no? Ganó inclusive premios y que era desconocido para la gente. Entonces aquí está la información, pero además ustedes dan clic acá y pueden ir directamente a la película de Descartes de Fernando Mieles, donde pueden ver justamente este trabajo, ¿no? Avanzando en la cronología, ¿no? Descubrimos todo lo que hay del desarrollo del cine ecuatoriano, pero además esta plataforma está ya eh, sistematizada, ¿no? Por ejemplo, cuando llegó el cine al Ecuador, ¿no? Fue un comerciante, Valenti, que fue el que trajo el primer cinematógrafo acá al Ecuador. Se tienen las referencias, ¿no? En el periódico que llegó en 1906, ¿no? Y se puede ver las diferentes manifestaciones. Por ejemplo, la primera producción filmada en el Ecuador fue imágenes del cuerpo de bomberos. Lamentablemente no tenemos esas imágenes, pero se ha recreado con una fotografía, ¿no? Igual lo de el tren, ¿no? Todos los sucesos en el Ecuador están registrados acá, ¿no? Año por año, el Teatro Edén, que fue uno de los primeros teatros donde se pasaba películas, ¿no? Entonces, como ustedes pueden apreciar, está ya más desarrollada para gente que quiere investigar sobre el cine ecuatoriano esta plataforma, ¿no? Y algo que, por ejemplo, es importante, 1912, ¿no? El arrastre de Alfaro, que se conservan algunas fotografías, pero si ustedes le dan clic acá, pueden ir a la película Don Eloy de Camilo Luzuriaga y Ulises Estrella, ¿no? Y tener esa referencia. Entonces, como ustedes ven, está aquí toda la cronología del cine ecuatoriano, toda la información, pero además es una información que está, digamos, cruzado con los sucesos, con los hechos, los acontecimientos históricos en el país, inclusive ciertos análisis económicos de cuál era la moneda, a cómo estaba el cambio, cosas que de pronto para la gente que hace investigación le puede servir. Bien, con esto quisiera poco abrir el debate con ustedes sobre la importancia de mantener y preservar los archivos, ¿no? Y algo que habíamos quedado en la clase anterior, que de pronto sea más propositivo también de parte de ustedes, ¿qué podríamos hacer en cada una de las ciudades, en cada una de sus localidades, sobre este trabajo de preservación de los archivos?
No sé si aquí alguien quiera participar, quiera dar algún comentario, alguna sugerencia o alguna pregunta sobre el patrimonio, ¿no? Ahora que hemos venido pocos, han venido también poco participativos. Bien, sigamos. Dentro de las iniciativas que queremos desarrollar, habíamos planteado una, la del Cineclub. ¿Se acuerdan ustedes? Entonces, la idea es que, bueno, o la pregunta sería, ¿quiénes de ustedes estarían interesados en que hagamos esto de un cineclub, es decir, virtual, que una vez a la semana podamos ver una película, analizarla y que puedan conectarse, invitar amigos, a familiares, cada uno de ustedes? ¿Quiénes estarían de aquí del grupo dispuestos a hacer esta labor, además de lo del taller? Ya, la idea, a ver, la idea sería, si están interesados en participar, que hagamos una pequeña encuesta eh, entre, entre sus amigos, familiares, ¿no? De qué, cuál sería la mejor opción. O sea, de pronto ver si nos reunimos un día sábado, un día lunes, o sea, que ustedes vayan sondeando qué día será más factible poder tener estas reuniones y qué horario también. Entonces, ¿cuál es la idea? Que entre todos los grupos, somos cuatro grupos del taller, que antes por la mayoría, porque habían grupos de 20, 30 personas, dividimos en cuatro grupos, pero ahora que hay menos personas, de pronto pues, nos reuniríamos los cuatro grupos en uno solo, pero antes de empezar con esto, hacer esta evaluación de de qué día sería mejor hacerlo, ¿no? Que sondeen entre sus amigos, familiares y en qué horario, para de esta manera que podamos organizarnos y plantear un día. Podría ser que comencemos una vez al mes y de acuerdo al interés podríamos hacer cada 15 días, dependiendo, pero la idea sería una vez al mes reunirnos a ver películas. Gigi nos quiere decir algo, le escuchamos, por favor. Gigi, ¿usted levantó la mano? ¿Quería decirnos algo? ¿O solo era por lo del interés del cineclub? Ah, ya, ya, gracias. Ya. Tiene silenciado el micrófono. Eh, gracias. La idea sería hacer una encuesta de qué día a la semana sería más factible que tengamos esta reunión, ¿no? Eh, ver si se plantea un fin de semana o entre semana. De pronto es fin de semana porque todo el mundo trabaja o estudia, tiene diferentes actividades, pero de pronto un sábado en un horario que no sea tan complicado por la situación familiar de cada uno de ustedes y de sus amigos o familiares, ver qué día sería más factible. Pero ahí también viene un poco la tarea. La idea sería que en el otro grupo alguien sugería hacer una, ahora que es tan fácil con el internet y los nuevos formatos, hacerse una página o hacerse una hoja de encuesta, ¿no? Para que pueda circular entre todos. De pronto, entre alguien de ustedes puede desarrollar esta hoja de encuesta que de pronto le podemos subir a Google Drive o alguna de las otras plataformas
¿Alguien tiene facilidad de hacer esto? Les pregunto. No, nadie podría. Bueno, vamos a buscar en alguno de los grupos que desarrolle esto, pero lo que sí podríamos hacer es que darles esta hoja para hacer esta pequeña evaluación y que ustedes puedan compartirlo, como repito, con amigos y familiares, ¿no? Otro de los elementos que habíamos marcado y que sería interesante desarrollarlos es una revista virtual igualmente de crítica cinematográfica, ¿no? Sería muy, muy interesante. Y a propósito de la tarea que les mandé a revisar de las dos películas que tienen que ver en esta semana, de pronto podríamos empezar por eso, porque ambas películas nos permiten justamente realizar esa crítica que alguna vez habíamos comentado. No sé qué les parece la idea de pronto hacer un ensayo videográfico y una crítica que puedan hacer alguna de estas películas. Igual les planteo la idea para ver si la podemos desarrollar. No sé qué les parece la idea. Juan nos quiere decir algo, por favor, le escuchamos. Buenas noches. La verdad, a mí me encantaría justamente el tema de la crítica. Eh, por el momento, en mi caso muy particular, sería más que nada, empezaría tratando de escribir. Ando, la verdad, me retrasé en las dos últimas tareas y voy a estar complicado de tiempo hasta la próxima semana. Recién la próxima semana puedo ponerme ya el día con las tareas. Y ahí podría ya verme bien estas películas y empezar a hacerlo de una especie como una, sí, como una crítica más como una reseña para ver cómo me va. Pero también sería interesante que antes tal vez de hacer eso, o mejor dicho, antes de empezar con esta revista, tal vez, no sé si ya dentro de ese taller o aparte, hacer alguna pequeña clase, una sesión sobre crítica, justamente crítica cinematográfica, por lo menos para tener un poquito más de orden, qué es lo que tendríamos que ver, qué cosas, aspectos de las formas fílmicas o, bueno, no qué sé yo, lo que se pueda criticar justamente. Gracias. Sí, Juan, sí, justamente lo que podríamos hacer es una clase en donde se desarrolle y veamos ejemplos, ¿no? Ahora que el Internet nos permite acceder a muchos videos de estos, ver el trabajo que están haciendo. Por ejemplo, hay algunos como Zoom 7 de México, o otros portales españoles sobre todo que son muy interesantes sobre crítica. Entonces sí, podríamos desarrollar eso. ¿Alguien más estaría de pronto interesado en hacer eso? O sea, como una revista de crítica literaria, pero de pronto no solo de crítica, o sea, es importante hacerlo, pero una de las sugerencias que había en uno de los otros grupos es que de pronto se convierta también en una especie de portal como ustedes han visto, por ejemplo, en las revistas de cine, hay un nuevo estreno y alguien, no sé, que conoce a los actores, que conoce al director, puede hacer algún tipo de reportaje, alguna actividad de esas. O sea, que realmente sea una revista, ¿no? Que no nos quedemos solo en la crítica, sino de pronto sea un espacio también de promoción. No sé si alguien quisiera eso, abrir ese espacio, eh, tratar de hacer. Andrés nos dice, creo que puede ser interesante, ¿no?
Eh, a ver, bueno, en el chat creo que todos pueden acceder a lo que dice Andrés, que dice, o sea, suena interesante, pero no sé si esto esté listo para hacer una crítica como tal. Bueno, pero si nos preparamos, nadie nace aprendiendo, o sea, uno en la vida todo puede aprender, sí. Nadie tiene el conocimiento, pero uno sí puede adquirir ese conocimiento y esa práctica también, ¿no? Porque muchas de estas cosas son también cuestión de práctica. Entonces, podríamos trabajar de esa forma, que hagamos un intento entre nosotros y de pronto entre nosotros nos vamos criticando de cómo hacerlo mejor, estos espacios, ¿no? Esta crítica. No sé qué les parece, si alguien más tiene alguna idea, algún aporte que quisiera hacer sobre esto. ¿Mm? ¿Nadie? ¿O alguna pregunta que deseen hacer? Bueno, entonces lo que podríamos hacer es que como les decía, podríamos hacer un ensayo con estas dos películas, ¿no? Que les he mandado a ver, Cautiva en la selva y Tres ratas, que la una es una coproducción argentina, ¿no? De los años 60, creo que es del 69, filmada en Guayaquil y en Santo Domingo de los Áchilas, ¿no? Y la otra película, en cambio, Las Tres Ratas, es una producción completamente argentina, pero que es basado en una novela de Alfredo Pareja Díez Canseco. Entonces el argumento es ecuatoriano, pero filmada en Argentina. Entonces, ¿por qué les mandé estos dos trabajos? Porque es interesante evaluar cada uno de estos en sus diferentes dimensiones, ¿no? De, Son dos películas distintas y la importancia de guardar, la importancia del archivo, ¿no? Entonces, justamente les mandé ese trabajo a que puedan ustedes analizar. Entonces, sería importante que de pronto, con estas producciones, ustedes puedan hacer un ensayo de crítica cinematográfica. A ver, básicamente, ¿qué necesitamos para analizar primero una película? Ver su estructura dramática, ¿no? Es decir, cómo está construida dramatúrgicamente su historia. Es decir, que tenga un inicio, un conflicto, un desarrollo del conflicto y un desenlace. Pero además, digamos, de esta estructura dramática, algo que es importante, no ya en una realización cinematográfica, son varios elementos, que es la puesta en escena, ¿no? ¿Qué quiere decir la puesta en escena? El trabajo con los actores y en las locaciones. Entonces, muchas veces nosotros nos podemos dar cuenta de que, no sé, la puesta en escena es muy floja o está bien realizada, el trabajo con los actores también, ¿no? Y un tercer aspecto que siempre hay que tomar en cuenta es ya el aspecto cinematográfico, es decir, está bien filmada, hay buenos encuadres, buena fotografía, ¿no? El sonido también, se ve que la banda sonora fue construida ya pensando cada uno de los elementos, la edición, ¿no? Puede ser una edición lineal o puede ser una edición interesante con rupturas, ¿no? Entonces, todos esos elementos, digamos, hay estos tres niveles dentro de la crítica: la una, su construcción dramatúrgica, ¿no? Su historia; la segunda, la puesta en escena, o sea, todo el trabajo con actores, locaciones, ¿no? Narrativa. O sea, muchas veces el manejo de elipsis, de flashback, ¿no? Todo eso que tiene que ver ya con la narrativa audiovisual.
Y el tercer aspecto que ya sería más técnico, ¿no? El manejo de la fotografía, el sonido, la edición, ¿no? Vestuario. Entonces, todos esos elementos técnicos, digamos, serían un tercer nivel. No sé si con esto tienen igual alguna pregunta, algún comentario que deseen hacer. ¿Mm? Eh, no, no sé si queda claro y creen que con estos elementos que les he dado se podría hacer ya este trabajo de crítica. Igual si no tienen activado el micrófono podrían escribir y seguimos dialogando con esto. Juan, que un poco fue el que la otra vez propuso la idea, con estos elementos cree que sea suficiente. Bueno, que más adelante haríamos esto que le dije, revisar y dar un taller ya más concreto. Pero digo, hacer un ensayo, ¿creen que se lo podría hacer con estos elementos? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, yo creo que sí, ¿no? Y de todas formas, también ya depende de cada uno que investigue un poquito más y empezar a hacer, ¿no? A aprender haciéndolo. Sí, yo creo que eso es importante, ¿no? Que uno va aprendiendo también en la práctica muchas de estas cosas y en la actualidad, como decía, hay muchos elementos, hay muchas de estas revistas, ¿no? Que se podría trabajar, que se podría revisar y hacerlo, ¿no? Gabriel nos quiere decir algo, por favor, le escuchamos. Sí, máster, buenas noches, compañero, buenas noches. Yo pienso que el que no se arriesga no aprende y el que no quiere aprender pues quiere seguir igualito. Yo sí me interesaría y estoy dispuesto a explorar este nuevo, como quien dice, este nuevo lenguaje, que no es solamente de ver una producción o ver una película de entretenimiento, sino ya ver más allá de repente su estructura, como usted indicaba, maestro, de ver qué es lo que tiene, cómo se hace y eso, no solamente conformarse con unas otras cámaras de alguna producción, sino que ya, quién quita que de repente uno haga sus pequeños videos familiares, no sé, vaya por ahí de repente, como te dice, un poquito incentivándose para rescatar un poco eh, la memoria colectiva, ¿no? En este caso las familias, aunque no sean pudientes, pero eso puede aportar bastante para uno desarrollar un nuevo lenguaje. Yo sí quiero aprender, maestro, en honor a la verdad sí quiero aprender. Yo sí estoy dispuesto a comenzar así a hablar piedra como opinión, pero se aprende. Gracias. Gracias, Gabriel. Sí, creo que lo podemos hacer. O sea, por eso les planteo, hagamos un ensayo con estas dos producciones, ¿no? Un ensayo de crítica, inclusive de algo que también se utiliza mucho es hacer una comparación, un símil entre una y otra producción que puede ayudar si esto les facilita el trabajo, ustedes vean, si no, hacer un trabajo individual de una y de otra producción. Ustedes cuando ya enfrenten este trabajo se van a dar cuenta de que sí se puede realizar estos ajustes, ¿no? Eh, de ir afinando, digamos, porque es eso también, es un oficio, la crítica es un oficio, entonces uno va afinando los diferentes elementos en la crítica, va trabajándolos, ¿no? Y entonces de pronto ustedes ya pueden con esto ser un elemento de trabajo. Algo que se planteaba también que muchas veces en en la televisión ecuatoriana no hay espacios en donde se critique o se hable de las producciones nacionales o de las producciones extranjeras. Realmente en nuestros medios de comunicación no hay un espacio para la crítica. Y qué importante es que empecemos con, con estos espacios.
Hay estadísticas actuales de que la gente ya no pasa tanto viendo los canales nacionales. La mayor parte del tiempo de la gente está en los celulares o en los computadores. Eso ya está comprobado. La mayoría de gente que ve los canales nacionales ve los noticieros.